Bueno, entonces lo que pasa es que cuando se abandona un potrero o un cultivo, digamos acá tenemos el eje, en el eje X tenemos el tiempo que está en una escala logarítmica, es decir, vemos en mucho detalle los primeros 10 años, pero luego no lo vemos con tanto detalle porque acá en los primeros 10 años hay unos cambios muy importantes y acá vemos cómo van siendo, en porcentaje de biomasa, van siendo reemplazados unos grupos por otros. Entonces al principio tenemos una colonización por especies herbáceas, por lianas que les gusta mucho la luz, como estas asteráceas, por ejemplo, Verdecina es una asterácea pionera, o este Solanum, hay especies de hierbas que crecen mucho, pero eso no da mucha biomasa, entonces tal vez ocupan el 100% de la biomasa, pero esa biomasa no es muy abundante. Y al mismo tiempo empiezan a germinar todos los árboles de especies pioneras como las cecropias, heliocarpus, croton, etcétera, y empiezan a formar un dosel poco a poco. Entonces hay establecimiento de especies pioneras y ahí pasa, acá les quería mostrar esta primera fase que se llama rastrojo. Esta foto la tomé cuando estaba yendo camino a Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, entonces uno ve al principio del camino que hay muchos potreros, está bastante intervenido el bosque, pero también uno ve potreros abandonados. Acá uno ve bastante bien la frontera entre la zona de potrero y este potrero que fue abandonado, y este bosque así incipiente se le dice rastrojo y está dominado por arbustos y por una vegetación muy baja. Entonces todos estos arbustos son especies pioneras. Luego sigue la segunda fase, que se llama la fase de iniciación, en donde todas esas semillas de árboles pioneros que germinaron alcanzan a hacer un dosel en 10 o 15 años, y como forman un dosel ya las herbáceas ya no tienen luz, entonces se mueren y esas mismas plantas pioneras ya no pueden crecer más, entonces el dosel se cierra, impide la regeneración de especies pioneras y empieza a haber el reclutamiento de especies que toleran más la sombra, que les gusta más la sombra para crecer. Entonces acá tenemos un bosque sucesional temprano en donde están acá todas estas especies de las cecropias, ¿no?, que son las que ocupan el dosel, pero debajo de las cecropias tenemos otra cosa, ¿no?, porque estas mismas cecropias no pueden regenerar aquí debajo. Y acá tenemos, correspondería más o menos a esta parte del bosque, que es un bosque secundario joven. Y finalmente tenemos la tercera fase, que es la fase de exclusión, en donde esos árboles pioneros, como dije, no son muy longevos, entonces empiezan a morirse y empiezan a ser reemplazados por árboles de sucesión temprana o pioneros de larga vida. Entonces el área basal va aumentando y empezamos a ver varios estratos en el bosque. Entonces acá ya vemos que no hay tantas cecropias, no hay tantos pioneros, esto es bastante esquemático, y la diversidad empieza a aumentar, ¿no? Entonces poco a poco el bosque se va organizando y empezamos a tener una estructura más compleja, más parecida a la de los bosques maduros. Entonces acá tenemos este bosque secundario tardío. Y ya al final, después de 100 años, empezamos a tener las especies de bosque maduro de verdad, que van creciendo muy lentamente, muy lentamente, que tal vez se establecieron aquí al principio, pero como crecen tan lentamente, pues la biomasa que van adquiriendo, la van adquiriendo bastante lentamente, pero poco a poco la composición de especies en esos bosques secundarios se va a ir pareciendo cada vez más a la de los bosques maduros. Entonces acá ya tenemos un bosque secundario más viejo. Bueno, pero entonces ahora sí entremos en lo interesante de la charla, que es la parte de investigación que he realizado. Y la idea es, volvamos acá un momento a la controversia. Recuerden que esta fue un poco la semilla de mi trabajo, en donde teníamos estos dos autores que decían que si había éxodo rural masivo y todo el mundo se iba para las ciudades, pues iban a abandonar la tierra, todo iba a regenerar y no iba a haber ninguna crisis de extinción masiva. Y teníamos
estos, que dicen al contrario que esos bosques secundarios no tienen ningún valor de conservación y que representan una pérdida de servicios ecosistémicos. Entonces la pregunta de investigación es realmente cuál es el potencial de regeneración de estos bosques secundarios. Entonces, varios investigadores lo que han mostrado es que si comparamos el dosel, es decir, los estratos más altos de estos bosques secundarios con el dosel de los bosques maduros, pues son muy diferentes. Entonces dicen, claro, después de 100 años la composición de especies es muy diferente, entonces esto no se va a recuperar nunca. Pero lo que pasa, como habíamos visto, es que los árboles son especies muy longevas y lo que hay que mirar es lo que está pasando debajo de ese dosel, en los estratos más bajos, ¿no? Entonces la idea es que tal vez lo que está regenerando en estos bosques secundarios sí se está pareciendo a las especies que encontramos en los bosques maduros, ¿no? Entonces, para ser más específicos, la pregunta de investigación es entender si había convergencia, es decir, si había cada vez más similitud entre las especies de bosque secundario que estaban regenerando, es decir, estas, y las especies que encontramos en los bosques maduros. Entonces, para esto hice un estudio en Costa Rica, usé datos que estaban tomados desde hace mucho tiempo. Entonces acá tenemos a Costa Rica y trabajé con la profesora Robin Charlson, que fue mi jefa durante mi postdoctorado, y ella tenía datos en bosques secundarios muy joven, tenía parcelas de 1 hectárea en estos dos lugares, que son bosques que en el 2006 tenían como 10 o 12 años. Acá tenemos 2 parcelas de bosque que tenían más o menos 35 años en el 2006, y tenemos 2 parcelas de bosque maduro, ¿no? Que se sepa, esos bosques no habían sido intervenidos en los últimos 500 años. Entonces, lo que hice fue comparar la composición de especies de todos estos bosques, todos con todos, pero no solo árboles con árboles o plántulas con plántulas, sino comparé los pequeños con los grandes con los pequeños con los intermedios. Entonces acá voy a tener un gráfico que parece un poco complejo, pero en realidad no lo es tanto. Entonces cada punto representa una parcela, pero acuérdense que, bueno, esto no lo dije, en cada parcela yo medí 3 estratos distintos. Medí el estrato más pequeño, que son las plántulas, los bebés árboles, que están representados acá por SG, seedling. Medí los juveniles, que ya son arbolitos pero que tienen un tronco flaquito, que los llamo saplings, SA, y medimos los árboles, que ya son los individuos adultos, que son los tree por TE. Entonces, como tengo 3 estratos por 6 parcelas, tengo 18 puntos, que son estos 18 puntos que tengo acá. Y en este análisis, que se llama un análisis de ordenación, que me permite ilustrar qué tanto se parecen estos bosques entre ellos, puedo ver que entre 2 puntos, entre más distantes estén, pues más disímiles son en composición de especies. Entonces vemos que los árboles de los bosques secundarios están aquí a un lado de este espacio de ordenación, y los árboles de los bosques maduros están al otro extremo, ¿no? Entonces, a lo largo del eje 1 tenemos de un lado los árboles de los bosques secundarios y del otro lado de los árboles de los bosques maduros. Entonces, no se parecen mucho en composición. Las especies que están acá son distintas de las que están acá. Sin embargo, en la mitad tenemos todo lo que está regenerando. Entonces, es decir, que lo que está regenerando en estas parcelas ya se está pareciendo más a lo que está regenerando en estas parcelas. Entonces es como si todas esas juveniles si fueran una manera de converger hacia los bosques maduros. Entonces, si miramos un poco más en detalle acá, para entender qué es lo que está pasando, tenemos en este eje la densidad promedio de adultos en los bosques secundarios. Recuerden que había 4 parcelas de bosques secundarios, entonces acá cada punto es un promedio, y en este eje tenemos el promedio
de la densidad de plántulas en los bosques secundarios, ¿no? Entonces tenemos acá secundarios contra secundarios. Y lo que yo espero es que si hay un árbol que es muy abundante en un bosque secundario, pues va a tener muchas plántulas en ese mismo bosque. Entonces efectivamente yo estoy viendo acá una tendencia positiva en donde hay algunos árboles que son muy abundantes como árboles y también son muy abundantes como plántulas, ¿no? Que son estos. Todos estos árboles acá son abundantes, pero si nos fijamos también son abundantes en los bosques maduros, ¿no? Esto es la densidad de adultos en los bosques maduros. Entonces acá son bastante abundantes también. Y acá tenemos el mismo eje X, ¿no? Tenemos otro grupo de especies más interesante aún, que son relativamente abundantes como árboles en los bosques maduros, ¿no? Welfia rhea, Brosimum lactense, Cirtella media, todas estas especies son abundantes en los bosques maduros, pero si se fijan, no hay muchos árboles en los bosques secundarios y sin embargo hay muchas plántulas en esos bosques secundarios. Entonces lo que quiere decir que todos esos árboles de los bosques maduros están regenerando muy bien en esos bosques secundarios, ¿no? Entonces, poco a poco está habiendo convergencia. Si tenemos aquí los árboles de los bosques maduros y estos son los juveniles de los bosques secundarios jóvenes, esperamos que estos juveniles de acá, de los bosques secundarios intermedios, se parezcan más a los árboles de los bosques maduros que estos, ¿no? Entonces, si aquí hay un poquito de convergencia, esperamos que aquí haya mucho más convergencia. Y eso fue exactamente lo que encontramos. Entonces de desarrollamos un índice de similitud comparando las plántulas de los bosques secundarios con los árboles de cada una de las dos parcelas de los bosques maduros, y vemos que los puntos negros, que son los bosques secundarios intermedios, siempre tienen un índice de similitud más alto que los otros, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo, tanto para plántulas como para juveniles, es exactamente esto, ¿no? La convergencia aquí entre bosques secundarios intermedios y árboles de bosques maduros es mayor que entre bosques secundarios jóvenes, todo lo que está regenerando acá, y los bosques maduros. A ver, no, todavía tengo un ratito. Bueno, entonces estoy viendo que la similitud entre tallos pequeños en bosques secundarios y árboles en bosques maduros va aumentando a lo largo de la sucesión. Entonces eso es muy bueno, es decir, que entre el bosque más viejo sea, pues todo lo que está regenerando va a ser cada vez más parecido a lo de los bosques maduros. También puedo mirar qué está pasando no solamente en los juveniles, sino en los nuevos árboles. O sea, ya estoy viendo adultos, pero los individuos que están reclutando como adultos, los nuevos adultos. Y acá también puedo tener las mismas predicciones en donde mi convergencia sea mayor aquí que aquí, ¿no? Mayor en los bosques intermedios que en los bosques jóvenes. Y también efectivamente veo que los puntos negros, que son los bosques intermedios, acá presentan una mayor similitud con las parcelas de bosque maduro, estas dos, que los bosques muy jóvenes. Entonces lo que está pasando es que en los bosques jóvenes todavía hay árboles que están reclutando que pertenecen a las especies pioneras, como las cecropias o heliocarpos, mientras que los bosques de edad intermedia ya están reclutando a la categoría árboles, especies generalistas y especies de sombra. Entonces, como conclusiones de este primer trabajo de investigación, una de las cosas importantes es que se puede inferir la trayectoria sucesional a partir de los estados tempranos de las plantas, ¿no? Entonces, claramente si uno quiere entender la sucesión, puede hacer una parcela y esperar 80 años a ver cómo ocurre la sucesión, pero pues eso sería un poco largo. Entonces, si uno trata de inferir qué es lo que va a pasar mirando a los pequeños, pues es una buena herramienta. Es como cuando uno dice que los niños es el futuro de la sociedad, justamente también las plántulas y los juveniles es el futuro
de los bosques. Entonces, mirando estos estados jóvenes y juveniles, pues es posible predecir cómo va a evolucionar ese bosque. Entonces, de estas buenas noticias, digamos que acá los resultados que se encontraron fueron muy optimistas, ocurren por tres factores claves. Uno es que en ese paisaje hay muchos parches de bosque maduro, hay muchos animales, la fauna está muy bien conservada, entonces hay muchas aves, hay muchos micos que permiten la dispersión de las semillas, y además hay muchas especies generalistas que pueden establecerse tanto en bosques secundarios como en bosques maduros. Entonces estos tres factores pues permiten que encontremos estos resultados tan buenos, y en realidad es el mejor de los casos, ¿no? Porque Costa Rica ha sido un país que ha incentivado mucho digamos, el cuidado del medio ambiente, y en la matriz agricultural, en el paisaje, trata de no tener tanta agricultura intensiva y trata siempre de tener como resguardos de parche de bosque maduro, sobre todo en este lugar donde se hizo este estudio, que es en la estación de la Sete. Pero esto no pasa en todas partes. Tenemos un caso muy contrastante, que es el de la selva amazónica al norte de Manaos, por acá a 80 kilómetros de Manaos, en donde hubo una fuerte deforestación en los años 80. Entonces lo que pasó fue que el gobierno tomó una iniciativa para integrar al campesinado con el bosque amazónico. Los campesinos sembraban más que todo al borde de los ríos, en las tierras inundables, en donde anualmente había periodos donde esas tierras se inundaban, y eso fertilizaba mucho el suelo, porque cuando el bosque se inunda, pues todos los sedimentos del río llegan al bosque, entonces son tierras más ricas, entonces los campesinos únicamente sembraban ahí. Entonces había un montón de bosque de tierra firme que no estaba siendo aprovechado, y el gobierno regaló un montón de tierras de tierra firme, es decir, bosques que no eran inundados, para que los campesinos los utilizaran. Entonces de un día para el otro los campesinos se volvieron grandes terratenientes, pero en realidad seguían siendo muy pobres. Entonces lo que pasó fue que talaron grandes áreas de bosque, y finalmente se dieron cuenta que no tenían ni la maquinaria, ni la plata, ni nada para utilizar esas tierras. Entonces talaron un montón de bosque, y la mayoría de ese bosque pues se abandonó, de ese bosque talado se abandonó y volvió a regenerar. Entonces, en este contexto tenemos dos escenarios distintos. Uno, cuando ocurrió esto, es decir, que se taló el bosque y no fue utilizado ni para agricultura ni para ganadería, y se abandonó la tierra inmediatamente, entonces no hubo quemas. Allá, como los suelos son tan poco fértiles, tienen que quemar anualmente la tierra para fertilizarla. Entonces en estos bosques tenemos la trayectoria sucesional clásica, en donde inicialmente tenemos una dominancia de especies pioneras como las cecropias. Entonces acá vemos que estos son 5 especies distintas, y esta es la proporción de individuos de estas especies en los transectos que realizaron. Esto es un estudio que realizó Rita Mezquita y colaboradores en el 2001, y vemos que las especies más dominantes son 2 especies de cecropia, 2 especies de velusia, que también es un género pionero, y una laecia, que ocupan más o menos, sumados más o menos como el 50% de los individuos, ¿no? Entonces, si uno se pasea por esa parcela, todos los individuos que vea van a pertenecer a alguna de estas 5 especies, ¿no? Estos son los adultos. Pero si miramos los juveniles, pues los juveniles casi no pertenecen a ninguna de estas 5 especies. No sabemos a qué especies pertenecen en esta figura, pertenecen a otras especies diferentes. Pero entonces acá estamos viendo lo que típicamente pasa en una sucesión. Primero llegan unas especies, forman el dosel, pero debajo de esas especies están regenerando unas especies diferentes, es decir, la composición de especies de juveniles es distinta a la de los adultos, ¿no? Está ocurriendo ese reemplazo secuencial de especies. Pero en algunos de estos bosques hubo ganadería, y cuando hubo ganadería había quemas recurrentes todos los años,
y ahí había un bosque totalmente diferente que estaba dominado por el género Vismia, que es un tipo de plantas que también son relativamente pioneras, que generalmente se reproducen por semillas, pero que cuando hay fuegos se reproducen por estolones, por las raíces, entonces no necesitan producir flores, frutos, semillas, sino que de una vez, de una raíz, vuelve a salir otro individuo, como el retamo espinoso que vemos aquí en el monte, etc. Entonces, si miramos, estos bosques están dominados por 3 especies de Vismia, y estas 2 especies también las encontrábamos en este otro bosque. Acá podemos ver también que hay BE y LP, Velusia excelsa y Laesia prócera. Acá también tenemos estas 2 especies, pero fíjense que las Vismias son mucho más dominantes. Si sumamos el porcentaje, 20% de los individuos pertenecen a Vismia cayenensis, como 13% a Vismia cuyanensis y otro 12% a Vismia jurovensis. Solo las Vismias ya son más del 50% de los bosques. Y si miramos qué está pasando debajo de esas Vismias, pues estamos viendo que son esas mismas especies las que están regenerando, ¿no? Entonces, esa sucesión, ese reemplazo secuencial no está ocurriendo, sino que está ocurriendo como la sucesión está como estancada, porque debajo de las Vismias están regenerando las Vismias. Entonces, pues estos resultados pues no eran tan optimistas como los que ocurrían en Costa Rica, y parte de lo que yo hice fue mirar la dinámica de estos bosques a lo largo de 8 años, ¿no? Entonces, teníamos 11 transectos que estaban dominados por Vismia y 8 transectos que estaban dominados por Cecropia, y lo que hice fue comparar las abundancias relativas de cada especie en el año 2000 y luego en el año 2008, ¿no? Entonces, suponiendo que en un bosque tenemos solo 4 especies, podemos decir que la especie A ocupa el 70% de los individuos, la B el 15%, la C el 10% y la D el 5%. La suma de estos valores nos va a dar 100 o 1, pues si estamos hablando en frecuencia o en porcentaje, y puedo hacer lo mismo 8 años después para ver cómo ha cambiado la abundancia relativa de las especies. Entonces, yo lo que supongo es que en los transectos de Vismia, las especies que eran abundantes en el año 2000 no van a ser tan abundantes en el año 2008, mientras no, porque justamente si tengo muchas cecropias y muchas especies pioneras que dominan acá, si lo que está regenerando debajo de esto son otras especies distintas, pues las especies más abundantes acá van a ser otras distintas, ¿no? Entonces, es como hacer una correlación entre la abundancia relativa de las especies en el tiempo T1 y en el tiempo T2. Entonces, en Vismia yo espero que las más abundantes en el tiempo T1 sean las más abundantes en el tiempo T2, mientras que en Cecropia yo espero lo contrario. Entonces, acá estoy ilustrando los cambios en dominancia a través del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que está pasando en las parcelas de Cecropia, y esto es lo que está pasando en las parcelas de Vismia. Entonces, en el eje Y tenemos un índice que se desarrolló, que es se llama un índice indicador que varía de 0 a 1, y cuando es cerca a 1 quiere decir que esa especie es muy frecuente y muy abundante, y cuando está cerca a 0 quiere decir que la especie es bastante rara. Entonces, lo que vemos en las parcelas de Cecropia es que cada punto es una especie. Tenemos unas pocas especies que tienen un índice muy cerca a 1. Esto es en el censo inicial, en el 2000, y esto es en el censo final, en el 2008, y vemos que hay unas especies que eran muy abundantes al principio y al final, y digamos esto es la proporción 1 a 1, entonces tenemos especies que al principio no eran muy abundantes, pero que disminuyeron su abundancia. O sea, todas las que están debajo de esta línea son especies que disminuyeron su dominancia, que tenían una dominancia mayor al principio y menor al final, y todas estas especies son especies que aumentaron en dominancia, y las especies que están sobre esta curva son especies para las
cuales la dominancia no cambió para nada. Entonces, pero vemos acá que los puntos están regados por todas partes, hay especies muy dominantes, otras muy poco dominantes, en fin, tenemos especies por todas partes. En cambio acá vemos un patrón muy distinto para Vismia, en donde hay unas poquitas especies muy dominantes y luego todo el resto de especies están aquí en esta esquinita, en donde no son nada dominantes. Tenemos estas, tal vez que aumentaron su dominancia un poquito, pero sí se fijan que la dispersión de puntos acá es mucho más importante que acá, ¿no? Entonces acá vemos que acá hay, digamos, especies de todo tipo, y acá están todas dominadas por las vismias, por unas pocas especies, 2 vismias y la velusia, y todo el resto de especies pues están como por allá en un rincón y no tienen una dominancia mínima, son muy raros. Y si miramos cómo están reclutando los árboles y estas especies en los bosques de Vismia y de Cecropia, vemos 2 patrones muy opuestos, ¿no? Entonces acá yo les había mostrado como lo que esperaba, como una especie de correlación entre la abundancia relativa final y la abundancia relativa inicial y final, acá desde los tallos reclutados. Entonces yo veo que en Vismia la relación es positiva. Entonces acá está, este modelo va a tener una pendiente y esta pendiente la voy a llamar delta, y vemos que, bueno, este delta puede tener valores positivos o valores negativos, y vemos que para la mayoría de los transectos los valores son positivos, ¿no? Algunos son superiores a 1, mientras que para Cecropia la mayoría de los transectos muestra unos valores negativos, es decir, estamos en este caso, acá el delta es negativo, es decir, la pendiente es negativa. Entonces esto quiere decir que en Vismia las especies que más reclutan son las que son más abundantes, ¿no? Por eso tenemos acá una relación positiva. Las especies más abundantes inicialmente son las que más están reclutando. En cambio en Cecropia, las especies más abundantes inicialmente son las que menos están reclutando, y las especies que más reclutan, que están acá, son las que menos abundantes eran inicialmente. Entonces acá tenemos un bosque mucho más dinámico, y acá tenemos una sucesión que llamamos truncada. Entonces podemos ver que contrariamente a lo que vimos en Costa Rica, sería casi que el peor de los casos. Tampoco crean que cada vez que hay agricultura y que hay quemas ya los bosques van a estar dominados por Vismia, pero como podemos ver el uso de la tierra, qué uso se le da a la tierra, pues influye mucho en cómo se va a regenerar ese bosque. Es decir, todo este marco teórico que les mostré sobre la fase de rastrojo, la fase de iniciación, la fase de exclusión, todo ese proceso sucesional es, en teoría, cómo debería funcionar una sucesión. Pero si el uso de la tierra es muy extremo, pues puede que esa sucesión no ocurra así, ¿no? Puede que simplemente, por ejemplo, todos estos rastrojos que tenemos en la sabana de Bogotá, puede que estén estancados en esa fase de rastrojo y que no estén evolucionando en una dinámica más importante, sino que estén ahí como quietos. La configuración de la matriz agricultural es muy importante, porque si no hay parches de bosque que quedan por aquí y por allá, pues no va a haber fuentes de semillas que permitan que haya dispersión de los bosques maduros a los bosques secundarios, ¿no? Entonces, todo depende del contexto en el que se haga la regeneración. Bueno, y para terminar, quería insistir un poquito en las conclusiones. Quería insistir un poquito en la importancia de vincular la academia a las cosas un poco más prácticas y a los problemas actuales ambientales, como la deforestación, porque generalmente toda la investigación que se hace en las universidades se queda en las universidades. Entonces uno investiga cómo se hace la regeneración y entiende perfectamente cómo se regenera un bosque dado en un lugar, en una región, pero luego esa información no se transmite tan fácilmente para todos los restauradores, la gente que restaura bosques, que quiere ayudar a recuperar un bosque, pues generalmente esa información no está muy desvinculada, ¿no? Entonces me parece muy importante que se establezca un puente entre la academia, entre la investigación teórica que se hace en las universidades y
los institutos de gestión, de manejo, en fin, los institutos que ya hacen una cosa un poco más práctica, ¿no? Entonces, las universidades uno encuentra investigadores que son muy buenos en biología, pero que no entienden bien de todos los problemas de minería que están ocurriendo en el país.